Lo primero, agradecer que nos hayáis invitado a ser parte, bueno, invitado abierto hasta el amanecer a ser parte del comité organizador. Es un placer estar aquí, es un placer compartir espacio con tantos profesionales y con entidades sociales. Bueno, yo lo primero quería defender la idea de que el ocio es un derecho que está muy limitado, lo hablamos aquí, es un derecho que además sale muy caro, ¿no? O sea, vemos el precio del cine, de los libros, de los discos, etcétera. Entonces, bueno, el ocio saludable es muy caro y el que es gratuito, por desgracia, es muy limitado porque depende mayormente de asociaciones que tenemos el dinero muy contado. Guiño, petición de subvención, gracias. Porque, por ejemplo, nosotras estamos hasta las 2 de la mañana, pero claro, cubrimos el máximo riesgo, ¿no? La franja de máximo riesgo, pero a partir de ahí, pues, bueno, nos quedamos un poco descolgadas, estamos seguras de que con más tiempo podríamos intervenir muchísimo más y competir un poco más con ese ocio. Sabemos que el ocio nocturno, digamos, en el mainstream, ¿no? El más conocido, es un espacio de encuentro al final y de comunidad. Y por eso pues, nos hace mucha ilusión presentar esta ponencia, que es de consumos responsables y espacios de fiesta, experiencias comunitarias. Y para hablarnos de ello está Florencia Mas Fuenzalida, que, bueno, al final, si hablamos de su trayectoria, estamos aquí toda la mañana y como nadie quiere, pues entonces, resumiendo, es psicóloga y máster en drogodependencias y técnica del proyecto En Plenas Facultades de la Fundación Salud y Comunidad, que es una iniciativa donde profesionales, estudiantes, personas voluntarias trabajan de forma conjunta, ¿no? Suman sus fuerzas para trabajar e informar sobre drogas y sexualidad. En abierto vemos constantemente la importancia de trabajar, pues lo que tú comentabas, ¿no? Del tú a tú, ¿no? Desde la cercanía y no tanto desde el academicismo y el paternalismo, que muchas veces pecamos los profesionales del mundillo. Y nada, sí que considero que tenemos muchísimo que aprender de lo que Florencia nos va a contar, así que nada, cuando quieras. Muchas gracias por la invitación. ¿Ahí se me escucha? ¿Bien? ¿Sí? ¿Me acerco más? Voy. Esto de la tecnología. Sí, porque además es para que te oigan online también. Claro, entonces. Claro, es verdad que estamos en vivo. Hola, mami. Vale. Bueno, gracias por la invitación a todas. Vengo aquí un poco a hablar del libro que llevamos desde Cataluña, en Barcelona. Es un proyecto en plenas facultades, como bien dijo, que es de la Fundación Salud y Comunidad, que llevamos casi más de 25 años, si no me equivoco. El año pasado hicimos 25. 25 años, por lo menos, trabajando en el ámbito de la reducción de riesgos, de conductas de riesgo en población universitaria. Y aquí me preguntarán qué tiene que ver la población universitaria con la fiesta. Pues mucho, mucho. Es una de las nidos gestantes de los futuros fiesteros, ¿no? En el ámbito universitario. Entonces me voy a explayar un poco aquí con el objetivo de poder compartir nuestro enfoque del proyecto En Plenas Facultades, situar la prevención en clave comunitaria y conectar la mirada municipal con la universitaria, ¿sí? En tanto, conductas de riesgo. Entonces, partimos de la base, desde el proyecto En Plenas Facultades, entendemos la universidad como un espacio comunitario. La universidad como tal, ¿sí? Una facultad, un centro de estudios, está inserto en un territorio específico, con sus lenguas, con sus códigos culturales, con sus consensos, con sus normas sociales, ¿verdad? Por lo tanto, podemos hablar de que la universidad como tal es un espacio comunitario. Con eso a la base, es importante poder trabajar la prevención y reducción de riesgos en estos ambientes, ya que lo que yo siempre explico, ¿no? a los estudiantes que están en la mejor época, ¿no? Con lo mejor de dos mundos. Cumplen 18 años, migran, por ejemplo, a grandes ciudades para ir a estudiar, tienen acceso al dinerito, ¿no? De que hablábamos de que el ocio es caro, ¿no? Y estamos insertas en una sociedad de consumo, que me sumo a las palabras de Montserrat, tampoco me declaro comunista, pero el capitalismo ahoga, por lo tanto tienen dinero, tienen acceso a ofertas, ya no solo gratuitas o para menores de edad, sino ofertas para mayores de edad. Y aquí es cuando se empiezan se trabaja el concepto de adultez emergente,
con el cual se enfrentan a tomar decisiones que probablemente puedan conllevar más o menos riesgos, por más o menos ignorancia, por más o menos gestiones, herramientas, capacidades, ¿verdad? Además, si entendemos que la universidad es está inserta en un contexto comunitario, el contexto social de esa universidad también va a influir, ¿sí? Yo, por ejemplo, vengo de Chile, soy chilena, pero vivo aquí hace 10 años, y la cultura universitaria de Chile, en mi época, dista mucho de la cultura universitaria que hay, por ejemplo, en Cataluña este año, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que el abordaje de los consumos y sobre todo consumos de riesgos que se puedan dar alrededor del uso de drogas y alcohol, no puede ser entendido desde una individualidad, ¿vale? Segundo punto, la universidad es comunidad. 2, los consumos no se pueden abordar desde una individualidad, sino con una confluencia de factores. Entonces, ¿por qué en el EPF utilizamos la reducción de riesgo, ¿no? Hace años, por ahí por los 80 o los 90, el abordaje de la prevención se situaba básicamente en fomentar la abstinencia, ¿sí? Fomentar la abstinencia, acceso a la información, que con la información ya era suficiente para que tú pudieras decidir si hacer o no un comportamiento de riesgo, y además que la adicción o el comportamiento adictivo era una enfermedad biológica que tenía unos inputs y unos outputs en el cerebro, con los cuales una vez consumidor de drogas, pues siempre tendrías ese problema, ¿verdad? Con el paso del tiempo y con distintas crisis que vivió la península en esa época también, ¿no? De la heroína o después de la cultura del tecno, de la música electrónica, hay un cambio de paradigma porque no se estaba llegando a prevenir nada. Los problemas ya estaban sobre la mesa. Entonces, cambia este paradigma a un enfoque, por ejemplo, en derechos humanos, en una prevención universal, selectiva e indicada, y desde la reducción de riesgos y de daños, ¿sí? Es decir, ¿cómo hacer para que nuestros jóvenes, en este caso en el contexto universitario, puedan reducir o minimizar conductas de riesgos dando información, herramientas y sobre todo herramientas que ayuden a gestionar la toma de decisiones? Porque, bueno, se dice de cada 10 decisiones que uno toma a lo largo de la vida, ¿no? Cada 10, 7 son malas. Imagina, o sea que ya, y más encima en ese contexto de adultez emergente, pues bueno, aquí me puedo poner un poco más científica, ¿no? Con el lóbulo prefrontal que está más desarrollado o menos desarrollado, está todo más impulsivo, pues un buen caldo de cultivo para tomar decisiones con más riesgo. Con este cambio de paradigma desde la reducción de riesgo y desde la acción, porque sobre todo dar información no basta para hacer una prevención. Lo que pasa ahora, por ejemplo, con el Internet, tenemos la información, o sea, somos la generación más formada, con más acceso a la información de la historia de la humanidad y podríamos ser una de las que menos sabe, ¿no? Entonces, eso nos da cuenta que el acceso a la información no es la única forma de prevención y no ayuda tampoco para ello. Por lo tanto, también se cambia el paradigma a una especie de mayor pragmatismo, más acciones comunitarias concretas insertas en el territorio. Y aquí es cuando nace el proyecto En Plenas Facultades para poder dar esta respuesta. Las limitaciones que encontramos en el modelo clásico o biomédico, ¿no? Que era basado en la ciencia, centrado en la información, que la enfermedad biológica, y que sobre todo tenía un poco impacto en la vida real. ¿Sí? En cambio, la reducción de riesgos, aparte de la premisa que asume que ya hay un concepto. Lamentablemente, aunque queramos evitarlo a toda costa, porque vivimos insertas en un contexto capitalista, consumista, en una sociedad alcohólica, ¿no? Que hablábamos de la alcogénesis, del ambiente alcogénico, no podemos tapar el sol con un dedo. Es algo imposible, ¿no? Entonces, parte de la asunción de, ok, el consumo de drogas y alcohol existe, pasa, y nos trae dolores de cabeza, no solo la resaca, sino a nivel políticas públicas, ¿no?
a nivel de salud, a nivel de ocio, a nivel de imaginarios, de colectividad, etcétera, ¿no? De violencia, de problemas. Entonces, este paradigma, lo importante es que, además de aceptar la realidad del consumo, prioriza la salud pública y colectiva, que aquí me quiero también remitir a lo que hablábamos, ¿verdad?, de que falta que sea el tratamiento, ¿no?, el abordaje de las drogas en sí, sea público, sea colectivo, sea en red, ¿no? No puede ser aislado. Y con esto también la reducción de riesgo viene a incorporar nuevos factores para poder entender de por qué la gente consume. Si ya tenemos la información y tenemos la experiencia de que el consumo abusivo de alcohol o el consumo abusivo de cualquier sustancia puede derivar, o una sustancia psicoactiva, puede derivar en un problema de dependencia, ¿sí? ¿Por qué no siempre pasa en todos los casos? Y entonces, aquí interfieren distintos factores. Por ejemplo, el género y la clase. No es lo mismo ser una mujer joven consumidora de cannabis que un hombre joven consumidor de anfetaminas. No es lo mismo un consumo de una mujer joven de cannabis producto de un trastorno de conducta alimentaria por restricción que un consumo de cannabis en un hombre por diversión con 20 años, ¿sí? Y también el acceso a las sustancias. No es lo mismo, y aquí, por ejemplo, puedo poner mi situación, en Chile la cocaína es mucho más barata, el acceso a la cocaína es mucho más fácil en Sudamérica o en Chile que no aquí, ¿sí? Por lo tanto, también podemos hablar de que las drogas también tienen una condición de clase, ¿vale? Los adolescentes, por ejemplo, difícilmente pueden acceder a drogas caras porque no tienen el dinero, ¿sí? Las personas adultas, que quizás, o más adultas, no adultas emergentes, pueden hacer un consumo más abusivo de sustancias legales e ilegales, pero son menos vistosos porque están más tranquilos, ¿no? La forma de hacer ocio de un adulto es estar sentado en el bar, hablando, charlando, versus que un joven es vistoso, ¿no? ¿no? Que vamos amiga y te cojo el cabello y bueno, pasan cosas, ¿no? Es como más vistoso. Entonces, también considerando el contexto social donde se hacen esos consumos y la cultura de ocio y la accesibilidad, es que podemos empezar a entender cómo reducir los riesgos, cómo empezar a abordar esta prevención y sobre todo porque, aludiendo a lo que decías tú, Malena, a veces caemos en los paternalismos, sobre todo cuando hablamos de la juventud, y muchos de los programas que se hacen son para la juventud, pero sin la juventud, sin considerar su perspectiva, nuestra perspectiva. Yo creo que todavía me considero una persona joven, aún. Y desde en plenas facultades es súper importante que para poder implementar esta reducción de riesgos entendamos a la juventud como un agente de cambio que tiene su poder de decisión, tiene su conciencia crítica, puede ejercer tareas responsablemente, incluso diseñar y llevar a cabo acciones preventivas para que puedan transmitir el conocimiento aprendido, ¿no? o las ideas, que ahora voy a entrar un poquito más allá, de lo que hablamos en plenas facultades. Sin esto no podemos avanzar mucho más. Además de la juventud como un agente de cambio, tenemos que también entenderla desde la perspectiva de género, ¿sí? Lo que hablábamos antes de las determinantes sociales o la interseccionalidad, si quieres llamarlo. Porque hay diferencias en el consumo y en patrones de consumo claramente especificados. De hecho, si pueden acceder a las edades, a los estudios, ahí se ve claramente qué sustancias son más consumidas por hombres y qué sustancias son más consumidas por mujeres. Spoiler, hombres ilegales, mujeres legales. Ya, si me pongo aquí a hablar de esto, ya da para otra charla. Tenemos vulnerabilidades específicas y sufrimos, por lo tanto, violencias específicas. Entonces, si tenemos en un contexto, ¿no?, de ocio nocturno, imagínate, mujeres o disidencias en ocio nocturno con consumo de sustancias, si ya ser mujer es un factor de riesgo en una sociedad cis heteropatriarcal, imagínate ser una mujer que consuma sustancias, legales o ilegales, ¿sí? Hay que considerar eso para poder implementar una prevención desde la reducción de riesgos. Además,
desde el enfoque comunitario y de derechos humanos y también en red. Y aquí me sumo a las palabras también de Montserrat en la ponencia inaugural, en la ponencia más teórica. El trabajo en red para que sea una experiencia comunitaria efectiva y eficaz no puede ser si no es en red con otras entidades municipales o de la comunidad. ¿Pero qué es comunidad? Antes de que lea la respuesta, ¿alguien sabría decirme qué es una comunidad? Sí. ¿Podríamos hablar de que aquí hay una comunidad? Sí, exactamente. Sobre todo, y de acuerdo a la OMS, que ya lo viene definiendo hace bastante tiempo, es un grupo específico de personas que a menudo conviven en una zona geográfica en común, que en este caso, por ejemplo, sería la universidad, que comparten una cultura, valores, normas y están organizadas en una estructura social. Por eso, reafirmo, la universidad es considerada una comunidad. Entonces, esta comunidad de la universitaria, que está inserta en un territorio, tiene también interacción con otros establecimientos educacionales, con otros centros de formación, también está interaccionando con otros espacios juveniles, comunitarios, en Cataluña se llaman casals de joves, por ejemplo. También están vinculados la universidad o el territorio a programas municipales de reducción de riesgos, como lo son el programa NITSCU Lleida, ¿sí? No sé si les conocen, yo invito a conocer estos programas porque son programas de reducción de riesgos en ocio nocturno para y con jóvenes voluntarios y remunerados también. A NITSCU Lleida, Comando NITSCU Tarragona, un programa municipal de la comarca de la Noya, que se llama GPS. Y también estamos trabajando, o desde la universidad, con el empleo en las facultades también trabajamos en el ocio nocturnos y la reducción de riesgo en fiestas. No solo de noche, las fiestas universitarias. Se acabaron los exámenes, bueno, fiestón, ¿no? Vamos a empezar los exámenes, pues fiestón para preparar los exámenes, ¿no? Y aquí los consumos pueden aparecer. Estimulantes para llegar a alcanzar, o depresores para relajar después. Pueden ser prescritos o no, ¿sí? Conviven una múltiple de patrones de consumo en la universidad. Por eso es importante entender que la comunidad universitaria tiene que nutrirse también de estos programas, por ejemplo, municipales de ocio nocturno o diurno. Y es súper importante que sea en diálogo con el municipio porque el municipio tiene un rol muy importante, ¿no? Por ejemplo, regular la publicidad, el ocio nocturno, el acceso a las sustancias, ¿sí? Velar para que el acceso esté restringido, a velar porque se implementen políticas públicas de calidad, evaluadas, que sean eficaces, que sean eficientes, ¿no? Y que promuevan sobre todo la salutogénesis. Y también porque son los que habitan en el municipio, son los que conocen sus propias realidades y tienen conciencia de sus propias necesidades. Entonces, teniendo en cuenta que la universidad es un contexto comunitario que dialoga con el municipio y otras entidades, ¿sí? Y que el consumo está extendido, ¿no? Si lo entendemos así, que hay más gente que consume que la que no. El problema es que si hay gente que hace más, que si hace o no un problema. El consumo no ocurre solo en la universidad. Por eso decía yo que la universidad es como de la gestoría, no, ¿cómo se dice? La incubadora de lo que serán los futuros fiesteros, ¿no? Y en todo caso futuros profesionales y adultos. Entonces, ocurren consumos en la uni, en la ciudad, en el ocio nocturno, en el trabajo, en la vida cotidiana, en la vida familiar, porque te la han medicado, porque no, porque sí, ¿vale? Entonces, con esta extensión del consumo es importante que, por ejemplo, en la universidad, que tenemos acceso a este público, que está empezando quizás a sedimentar ciertos patrones de consumo. Si antes cuando eras adolescente empezaste a consumir con 16, 17 años alcohol, pero solo los fines de semana o un fin de semana al mes, porque no tienes acceso
al dinero o porque eres menor de edad y no tienes acceso al alcohol en principio, pues cuando tienes 18 años y entras a la universidad, pues, bueno, sin ir más lejos, las propias universidades algunas venden alcohol, cerveza y la promoción, ¿sí? ¿No? Entonces, como toda esta cultura del ocio se va sedimentando en estos futuros adultos, por lo tanto es clave, y aquí es clave poder hacer una prevención selectiva con este tipo de público para poder dotarles de herramientas y habilidades en la toma de decisiones y en la gestión de los placeres y riesgos. Porque ya intentamos decirles en la adolescencia de que el consumo de alcohol y drogas no es la mejor idea, ¿no? Si quieres pasarlo bien, ¿sí? Pero resulta, ¿no? Cuando tenemos las charlas quizás en los coles o viene la poli a hacer una charla sobre educación vial, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Vamos a la universidad, nos enfrentamos a un nuevo mundo de posibilidades y ocurren los consumos. Entonces, para poder nuevamente intentar prevenir, ya que no consuman, sino que si lo deciden hacer, sepan de los riesgos que existen y para poder tomar una decisión más informada, existe el proyecto En Plenas Facultades, ¿sí? ¿Dónde estamos del proyecto En Plenas Facultades? Bah, si me pagaran 1 céntimo por cada kilómetro que recorro con el proyecto, ya estaría jubilada en Bahamas probablemente. Pero estamos en bastantes sitios, ¿no? En Euskal Herria, en la Universidad del País Vasco. En Madrid también hacemos esta formación en la Carlos III de Madrid y en la Complutense de Madrid. Estuvimos en Murcia, en la Universidad de Murcia, en el País Valencià, en la Universitat Jaume I, en Aragón, en la Universidad de Zaragoza, y en Cataluña, porque es ahí nuestra base, nuestra central de operaciones, digamos, en la Universidad de Vic, de Girona, Manresa, de Barcelona, Lleida y la Rovira i Virgili de Tarragona. Estamos por todas lados. Si quieren, venimos a Oviedo también, nosotras encantadas, felices. Lo chulo, lo bonito, lo positivo que también, o el plus que puede tener el proyecto En Plenas Facultades es que la metodología que utilizamos es la peer-to-peer education o educación entre iguales. ¿Por qué? Aquí yo veo gente, caritas jóvenes, y me gustaría preguntarles abiertamente si tienen alguna duda sobre drogas o cosas que pasan en la fiesta, ¿a quién le preguntan? ¿A quién van? ¿Quiénes son sus referentes cuando pasan cosas en la fiesta, ya sea en consumos o sexualidades? Internet. Vale. Y si no tenemos internet, a las amigas, ¿no? No veo aquí, oye, se me rompió el condón, papá, ¿qué hago? Igual eso no pasa tanto. Puede ser que sí, que sería muy guay. Entonces, la cualidad que tiene este programa es que la educación se hace entre personas que están más o menos en un mismo momento vital. Y eso es clave para que la juventud, sobre todo, se identifique con el mensaje, con la información que estamos ofreciendo y la valore a la hora de tomar una decisión, ¿sí? También utilizamos el aprendizaje y servicio, porque como dije, la universidad está inserta en un territorio y no podemos tratar a esa población como si fuese unas ratas de laboratorio, ¿no? Con unas condiciones que son siempre las mismas. Imposible, no es real. Por lo tanto, el aprendizaje y servicio nos ayuda a vincular el programa con entidades municipales que hablé previamente, ¿no? Rumba Tuzón, Energy Control, programas municipales NITSCU Lleida, Comando, etc. También somos muy partidarias de utilizar el humor y la construcción de los mensajes en positivo, porque el mensaje de no a las drogas no funciona. Spoiler, llevamos unos 50, 60 años diciéndole no a las drogas y la gente sigue drogándose, ¿sí? por alguna razón. ¿Sí? Que este mensaje del no es suficiente. Entonces, el EPF o el En Plenas Facultades, lo que hacemos directamente es ir a la universidad, por todo ese territorio que os hablé antes, vamos, picamos la puerta y ofrecemos una formación, una capacitación basada en evidencia, con información contrastada en la evidencia, para estudiantes de diversas carreras de grado, por ejemplo, enfermería, psicología, sociología,
como es un programa que tiene financiamiento de administraciones públicas, no tiene coste ni para la universidad, ¿no? Ni para el alumnado, y además tiene el reconocimiento de un crédito, porque también, déjame decirte que los estudiantes universitarios son difíciles de convencer con tanta oferta y con tanta demanda, ¿no? Y entonces picamos la puerta de la universidad y ofrecemos estos talleres teórico-prácticos de 25 horas. Por un lado, hacemos una acción formativa, es decir, vamos a tener módulos teóricos sobre la prevención, sobre el alcohol, sobre otras drogas y sobre cómo reducir riesgos asociados al consumo de estas, partiendo de la base que si no quieres sufrir algún riesgo de drogas, no las uses. Trabajando también la presión social, porque de las personas que consumís alcohol o tabaco, por ejemplo, pensar la primera vez que lo probaste, ¿os gustó? ¿La primera vez que bebisteis alcohol o que fumasteis un cigarro? ¿Fue una experiencia agradable? Probablemente no. Pero entonces, ¿cómo es que llegamos a instaurar este hábito? Si la cerveza en el primer sorbo era, ¿no? Bueno, todas estas cosas las resolvemos en estos módulos teóricos, también sobre sexualidades. Es verdad que aquí me he volcado mucho a las drogas, pero es importante para nosotras también trabajar la relación del consumo de alcohol y drogas y también prácticas sexuales de riesgo, porque van bastante de la mano. Es uno de los riesgos también que se expone la juventud cuando va de fiesta, ¿sí? No solo violencias sexuales, sino también accidentes o olvidos, blackouts, ¿no? Se rompió el condón, no me tomé la pastilla o me llamó alguien que está conviviendo con una ITS. ¿Yo a dónde voy? ¿Qué hago? Si las drogas son tabúes, no se imaginan lo que es la sexualidad y sobre todo en juventudes. Por eso para nosotras es importante poder dotar de esta información contrastada, basada en evidencia, recursos, herramientas para que los estudiantes que hacen este taller digan, ostras, ahora que tengo yo esta información, la próxima vez me plantearé si decido o no hacer ese comportamiento de riesgo. Si me voy a ir de fiesta y sé que va el ligue la persona que me gusta, puedo llevar un preservativo, sé dónde los puedo conseguir, sé que me los dan gratuitos en alguna entidad. O si me ofrecen una pastilla por primera vez en una fiesta con lucecitas y colores, ¿sí? Yo decir, me habían dicho que esto puede ser tal, tal, tal y tal sustancia. ¿Me la quiero? ¿Me la puedo tomar? ¿Me siento yo bien confiado, seguro de que me la puedo tomar? Porque también apelamos a que esta población es una población, como digo, adultez emergente. No tenemos que tratarlos desde un paternalismo, sino que también ellos puedan tener la capacidad de decisión. Y hay algo que está bastante demostrado, ¿no? Que cuando tú ofreces información veraz, ¿sí? De forma horizontal y no desde un discurso moral, la gente se plantea bastante más veces si hacer ese comportamiento o no. Y muchas veces optan por no beber ese cubata de la discordia que le llamo yo, o no hacer ese consumo, ¿no? De alguna sustancia que por lo que sea no estás seguro y te sientes presionado a hacerlo, ¿sí? O incluso una práctica sexual. Luego de esta formación teórica, vamos a la acción práctica, porque como bien dijimos, no sirve de nada que quede el conocimiento en un aula si no podemos expresarlo también a través de acciones concretas. Y sobre todo porque, aquí viene el peer-to-peer education, son los propios estudiantes que, de todos los temas que podemos tocar en la formación, ellos escogen el que más les haya interesado, el que más les haya llamado la atención. Mucho aquí sale también sobre la desmitificación de ciertas conductas y ciertos patrones de consumo. Y son ellos mismos quienes diseñan una campaña o una actividad preventiva para la comunidad universitaria para que puedan transmitir lo aprendido en el curso. Hostia, Pedrín, mira, resulta que en el curso aprendí de que si bebes mucho alcohol, igual tienes un problema de erección. Y esto de que el alcohol es afrodisíaco no es tan real. Mira, no sabía yo tú, ¿no? O que si
mezclo alcohol y estoy con un psicofármaco, ¿sí? Que muchas veces esto queda invisibilizadísimo, ¿no? Sobre todo en la península, que hay un consumo bastante fuerte de psicofármacos. Lo combinas con el alcohol en una fiesta y se te torció todo, ¿vale? Poder entender desde dónde y prevenir y no beber el alcohol cuando estás bajo un tratamiento con psicofármacos, ¿sí? Entonces, se diseñan estas acciones preventivas, hay un proceso creativo maravilloso que es el Art Attack, porque además la comunidad universitaria lo agradece un montón, que no estar ahí con exámenes y pruebas de test y tal, entonces como un poco volver a la manualidad y se hacen estas acciones formativas en el campus. También tenemos otra opción, que es el estudiantado más motivado o que realmente le interesa la reducción de riesgos en ocio. Tenemos estas colaboraciones con entidades de distintos territorios para poder hacer reducción de riesgo en ocio nocturno. Entonces, tenemos estudiantes que además de hacer prevención en su comunidad universitaria, también la llevan fuera de la comunidad donde estarán sus amigos de fiesta o que no tienen acceso a la universidad. Bueno, todo el mundo puede acceder también al aula, ¿no? Y con esto ya tienes las 25 horas, puedes seguir vinculadas a nuestro programa a través de la xarxa de voluntariado, en la red, perdón, me salió en catalán, la red de voluntariado del programa En Plenas Facultades, en la que ahora quería, bueno, mostrar algunas de las actividades, ¿no? Si se fijan, aquí arribita, esa de allí, esa soy yo hace unos 8 años, con mi primer grupo del voluntariado. Y esto fue en Lleida, fue bastante interesante porque si se fijan ahí tenemos botellas de zumo, de Coca-Cola, bueno, mucho azúcar. Aquí las nutricionistas me sabrán perdonar, pero es que, bueno, no llego a todo, ¿no? Resulta que en Lleida, en la Universidad de Lleida, se hacía una fiesta universitaria de bienvenida. Y nosotras con el grupo decidimos, ellas mismas, esa ruleta que ven ahí al costado, es una ruleta de mitos asociados al consumo netamente de alcohol, que también mucha gente dice que sabe de alcohol, pero no tanto. Y resulta que dijeron de hacer un taller de cócteles sin alcohol porque ellas estaban hartas de no tener una alternativa al alcohol que había disponible en las fiestas. Y además me decían, es que una cerveza te sale 3 euros y una botellín de agua, que es la mitad de una cerveza, te sale 2,50. ¿Ustedes qué creen que compra la gente? Bueno, las que van de fiesta. ¿A qué creen que volcarán su dinero? A la cerveza. Y entonces llegamos ahí con nuestra maletita, con nuestros cócteles sin alcohol, básicamente mocktails, que ahora se llaman, zumos, Coca-Cola. Se nos vendió el pescado. En una hora ya no teníamos más cócteles sin alcohol. La gente, y sobre todo, bueno, los jóvenes que estaban ahí, agradecidísimos de poder tener una opción que no fuera alcohol. Gratis. Porque nosotras íbamos ahí por amor al arte y al activismo. ¿Sí? Bueno, también tenemos aquí otras fotos de otras actividades que hemos hecho en enfermería en la Universidad de Barcelona. Aquí vemos cómo están hablando, por aquí, perdón, de sexualidades con un twister que se inventaron, ¿no? Y que son gente que estaba paseando en la facultad y, oye, mira, ¿quieres participar de esta actividad? Alcoholímetros de un solo uso para que puedan poner en el coche y puedan valorar si pueden conducir o no, ojalá que no. Preservativos internos, externos, dedales, todo esto para que ellos puedan también repartirlo entre su comunidad, ¿no? Ahí hay una actividad sobre sexualidades y aquí el juego de la OCA también diseñan la cartelería. Hay una foto sobre el Porn Info, que si se fijan tiene como algo similitud al Pornhub, ¿no? De esta famosa página web. Y también quería un poco ponerles estos vídeos.
que, a ver si me dejan, para que puedan ver de qué va esto del EPF. Como influye. Había también sobre embarazo no deseado. Y la idea de esto es poder entregar todo este material y todo este conocimiento al resto de la comunidad universitaria que no ha podido hacer el curso. Esta es la actividad de la Universitat Jaume I, si no me equivoco. Hicimos un pasapalabras, bueno, regalamos materiales. El pasapalabra tiene bastante tiro, es una dinámica que os la recomiendo. Aquí también en el Campus Mundet en la Universidad de Barcelona, para poder hablar sobre los mitos del VIH, de las ITS, cuáles son las más comunes, cómo se pueden prevenir, a dónde puedes acudir en caso de hacer o de querer optar a un aborto, ¿no? ¿Cuáles son tus limitaciones? ¿Qué está permitido, qué no? Esas gafas también son bastante chulas, simulan una borrachera extrema o una bajada de tensión por el consumo de cannabis. Y lo guay es que aquí los estudiantes son ellos los protagonistas. Y como son ellos quienes transmiten el mensaje al resto de sus compañeros, pues también tienen credibilidad. ¿Sí? Estoy acabando. Y aquí por último, bueno, pues la última intervención, que esto lo hicimos en Zaragoza, y sobre todo para que tomen conciencia a la hora de decidir si hacer o no un comportamiento de riesgo, que muchas veces cuando están sobrios, ¿no?, entre comillas, adquiriendo estos conocimientos y de manera dinámica y lúdica, pues quedan bastante mejor y pueden transmitir mucho mejor el mensaje preventivo. Y para acabar, que ya veo que me estoy liando más de lo... Ay, gracias. Más de lo esperado. Queríamos proponer una reflexión que desde en plenas facultades entendemos la juventud como creadora de su propio ocio, pero para eso tenemos que impulsarle y darles herramientas para que puedan ser creadores y protagonistas de sus propias formas de ocio. Me enorgullece ver que cada vez hay más juventudes abstemias de alcohol y de otras sustancias porque no es necesario para pasarlo bien. Eso es un cuento que nos han vendido la industria del alcohol terrible, tampoco el humo del tabaco, ¿no? Y que a pesar de ello, las limitaciones existen y tenemos que hacer frente porque la prevención no funciona de la noche a la mañana, ni con un programa puntual, ni con una acción puntual. La prevención que es sostenida, que se financia, que se mantiene, puede tener grandes resultados. Entonces, hago un llamamiento a las entidades, administraciones públicas a que apuesten por la prevención y a la reducción de riesgo, especialmente en esta etapa de la vida, que es donde se asientan competencias y habilidades para la vida adulta. Y si no ponemos un poco de perspectiva y panorama y trazamos el mapa para que esta juventud no se pierda, es que vamos a tener en el futuro adultos no tan competentes, ¿no? Y más problemas de salud pública. La prevención tiene que ser comunitaria y pues nada, si queréis conocer más del proyecto, aquí dejo la página web, el correo, tenemos Instagram, Twitter, Facebook y muchas gracias.